26 de junio, que es el mismo día de la gran marcha gay allá en los Estados Unidos, a las 11 de la noche va a ser completamente transmitido aquí completamente en vivo. ¿Qué tiene de fundamental en el material? Bueno, la experiencia LGBT es justamente, están todos los puntos de vista, Julio César. Lo que se plantea aquí es plantear la experiencia humana, es un documento, una fotografía de lo que está pasando justamente en este momento que la humanidad se encuentra dilucidando si legalizamos o no la homosexualidad. De hecho, la Iglesia Católica inclusive ha sido más flexible con Francisco, un poco más comprensible, y sobre todo a nivel internacional, pues los códigos, las leyes, parece que están evolucionando, ¿no? Sí, el Papa Francisco ha sido para la comunidad LGBT como un aliado, se ha convertido en un aliado, pero hay que entender esto, Claro. son 2000 años que la humanidad se le está diciendo que la homosexualidad es una abominación y un pecado, ¿no? Y desmontar esta idea va a tomar mucho tiempo y no es fácil de Y ese aceptar. supuesto de que el matrimonio, como decían en el video, es entre un hombre y una mujer, las legislaciones están cambiando en ese sentido, ¿no? Bueno, justamente se tienen estos puntos de vista de, bueno, finalmente si dos personas del mismo sexo lo que tienen es amor porque no se pueden Claro. casar, pero al mismo tiempo tenemos, por ejemplo, posturas como la Organización Nacional de Matrimonio, que es una de las organizaciones que hacen más lobby en contra del matrimonio igualitario, que plantea, mira, el matrimonio es una institución creada por Dios, ¿cómo ven una Corte Suprema a cambiar esto? Y lo llaman así, una Corte Suprema fuera de control, los Estados Ahora, Unidos. en Estados Unidos hay mucha independencia de cada estado, ¿no? No está totalmente aceptado por todos los estados, sino en varios estados de Estados Unidos. No, el matrimonio es legal ya en todos los Estados Unidos el año pasado y eso es una cosa que ha traído grandes consecuencias, porque hay que entender, y esto es un parte del paseo que vamos a ver en este documental, que vamos por toda la geografía moral de los Estados Unidos. Tú sabes que las costas son mucho más liberales Claro. que el centro de los Estados Unidos, que es lo que llaman el cinturón bíblico, ¿no? Y fuimos a Alabama también, donde justamente está ocurriendo toda esta lucha. En América Latina, ¿cómo está preparado a nivel de gobierno y a nivel de pueblo? Bueno, fíjate, parte del documental también, Venezuela es un caso bien particular, tocamos el caso particularmente en Venezuela. Nosotros tenemos la primera transgénero en la Asamblea Nacional, que es Claro, Tamara Adrián. claro, Es claro. una cosa, pero al mismo tiempo, somos muy avanzados en ese aspecto, pero al mismo tiempo Venezuela es uno de los países con menos avances en cuanto a derechos de los LGBT. Es una de las Ahora, cosas que ella denuncia ahí. otras regiones del mundo son más flexibles, sobre todo Europa, pero el Islam es muy duro frente a esto, lo mismo que el cristianismo en su raíz fundamental, ¿no? Exactamente. Finalmente, las grandes religiones han condenado la homosexualidad. Pero bueno, las grandes religiones muchas veces se han revisado a sí mismas Claro. y han cambiado, pues. De hecho, hay, según las estadísticas, un 6 a un 10% de personas que están vinculadas con los LGBT, ¿no? Exactamente, es una minoría sexual, pero que finalmente están tratando de que se les reconozca sus derechos civiles. Y lo interesante, también se plantea la discusión en este documental, porque la ciencia finalmente no lanza un planteamiento definitivo sobre el origen. Algunos dicen que es inducida, que es aprendida, otros dicen que es genética. Y esa discusión también está ahí, parte de ahí. Ahora, la violencia, como la vimos en Estados Unidos, ahora en Orlando, parte de esa prédica también homofóbica, ¿es posible que influya en esto? Por supuesto, yo creo que lo que acaba de ocurrir en Orlando y es parte de esta dinámica que estamos viviendo y ocurre en estos momentos que la comunidad LGBT, uno de cada 5 personas que son LGBT sufren ataques. Y en Venezuela no tenemos ni siquiera algo no tenemos un organismo que esté contabilizando esto. Y pueden ser bastante, y hay mucho. Violencia de género. Venezuela tiende a ser un país bastante homofóbico en ese aspecto. Los demás países de América Latina, ¿cómo está la situación? Están mucho más avanzados. Colombia acaba de aprobar el matrimonio igualitario, en Perú también, en Argentina también. Hay avances en otros países, pero Venezuela, habían avances hasta el año 2003 que eventualmente se queda ahí y es otra de las cosas que va a decir Tamara Adrián ahí en el documental. Ahora, el documental es solo en Estados Unidos. No, es la situación venezolana que comenzamos aquí en Venezuela y después nos vamos a los Estados Unidos porque finalmente es donde está ocurriendo la gran batalla legal sobre los LGBT, ¿no? Ahora, más allá de lo jurídico, porque los estados tienen que aprobar por vía legal, ¿cómo está la parte de la mentalidad, del cambio educativo, el cambio de mentalidad? Es notable, esa buena pregunta, porque
Fuimos uno de los entrevistados del Pew Research Center, que es una gente que hace encuestas alrededor de todo el mundo, y en 10 años, del 60% que estaba en contra, ahorita está el 40% a favor, en contra. O sea, han logrado han logrado ser mayoría ahorita la aceptación. En Venezuela, la misma cuestión, la aceptación es del 51%. Ahora hay aspectos también, porque no solamente es el matrimonio, es la adopción de los hijos, es También. el sistema de herencias, o sea, hay unos aspectos jurídicos que hay que considerar, pero educativos, ¿no? Educativo. O sea, es un tema difícil porque tenemos dos versiones. Lamentablemente, tú sabes que el tiempo en televisión, esto no, pero la otra versión que estamos haciendo del documental, hay una entrevista con una pareja homosexual que adopta un niño y no es algo fácil de asimilar. Es algo complicado con la base que uno tiene cultural, pues, ¿no? Repítenos entonces, Monasterios, cuándo va a ser visto en Eurovisión y en otros escenarios también Claro venezolanos. que sí, 26 de junio a las 11 de la noche, usted va a ver aquí en la pantalla de Globovisión el documental más importante, o por lo menos digamos más ambicioso en el tema de los LGBT en los Estados Unidos y en Venezuela. Experiencia se llama LGBT, ¿no? LGBT, la experiencia humana. Ganó un premio, ¿cómo fue el reconocimiento? Bueno, justamente fue seleccionado, porque como te digo, la Embajada Americana hace este llamado para los distintos periodistas de los medios del mundo todos los años, y bueno, este quedó seleccionado por Latinoamérica, pues. Bueno, muchísimas gracias a Tom Monasterio, interesantísimo. Vamos a ver este documental, como él nos dice, y ojalá que también esto sirva para un debate fructífero y para ampliar un poco más nuestra mente frente a problemas y realidades nuevas en el mundo de hoy. Así que vamos a un corte y venimos con otros escenarios internacionales. Esto también es internacional porque decíamos 10% de la población mundial está concernida en esto y reclaman sus derechos en un mundo que quiere mayores derechos humanos. Ya regresamos.